Saludos a todos, mi nombre es Carmen Hernández, nosotros somos el grupo número 4 y el día de hoy les vamos a hablar sobre el abordaje epidemiológico de las enfermedades transmisibles. Las enfermedades transmisibles constituyen un problema y una amenaza constante para la salud pública a nivel global, uno que aún no ha podido ser resuelto, y que en regiones como América Latina, debido al crecimiento y desplazamiento poblacional, a la contaminación ambiental, al aumento en los viajes internacionales, así como el deterioro en la calidad de los sistemas de salud, escasos recursos que suelen concentrarse en las áreas urbanas, el atraso tecnológico, entre otras, hacen que persistan estas enfermedades. ¿Pero qué son las enfermedades transmisibles? Las enfermedades transmisibles pueden definirse como cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión de este agente o de sus productos de un reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una persona o animal infectado o indirectamente por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Es de vital importancia la comprensión exhaustiva de cada una de las características epidemiológicas de las enfermedades transmisibles, para así poder conocer su naturaleza, comprender cómo éstas se comportan y así lograr un control oportuno de las mismas. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Polibio Gutiérrez y en esta oportunidad me toca hablarles sobre la clasificación epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Los estudios epidemiológicos buscan siempre perseguir alguna aplicación práctica. En el caso de las enfermedades infecciosas, dicha aplicación es la adopción de medidas de control, por lo cual es importante clasificar a las enfermedades transmisibles desde el punto de vista epidemiológico según sus vías de transmisión, para conocer así cómo el agente causal pasa del reservorio al huésped susceptible. Esta clasificación es la siguiente: transmisión por contacto, que puede ser directo, indirecto o por diseminación de gotitas. Transmisión por contacto directo es cuando hay un contacto físico inmediato del reservorio, que puede ser una persona o animal infectado, con el huésped susceptible, y puede ser a través de relaciones sexuales, besos u otras cosas, o otros casos. Este es el caso de la sífilis, difteria y rabia. Por contacto indirecto, que es cuando se tocan superficies que están contaminadas y posteriormente se lleva el germen a la boca o a los ojos, y este es el caso de tétanos y anthrax. Por diseminación de gotitas, que es cuando el agente es transmitido cuando la persona infectada canta, habla, estornuda o tose y rocía gotitas en las conjuntivas, en la boca, en la nariz o en la cara. Este es el caso del catarro, sarampión, tuberculosis. Otra clasificación es transmisión por vehículo, que es cuando el agente es transmitido a través de agua, de leche, de productos biológicos o incluso plasma y suero. Por agua, fiebre tifoidea y amebiasis; por alimentos, salmonelosis y botulismo; por leche, brucelosis y tuberculosis bovina; y por suero y plasma, hepatitis por suero homólogo. A continuación, mi compañero Agnan. Buenos días, mi nombre es Adnan Youssef y a continuación les voy a hablar acerca de la clasificación según el vía de transmisión de las enfermedades transmisibles. Dentro de estas tenemos la transmisión por vector, que sucede cuando un invertebrado o un artrópodo transfiere el agente infeccioso al momento de picar o inocular el mismo, la piel o la mucosa, o al ser depositados en piel, en alimentos o en objetos. Entre estas tenemos los mosquitos, que pueden transmitir el agente infeccioso, la malaria, la fiebre amarilla, la encefalitis equina, entre otros. También tenemos las moscas, que pueden producir leishmaniasis cutánea, oncocercosis, fiebre tifoidea, entre otras. Los piojos, que pueden transmitir la pediculosis, tifo epidémico, entre otras. Las pulgas, que pueden producir tifo endémico o morino, peste, entre otras; los ácaros, que pueden transmitir sarna, riquetosis vesiculosa, entre otras; y las garrapatas, que también pueden transmitir fiebre hemorrágica, tularemia, entre otras. También tenemos transmisión por vía aérea, que esto sucede cuando agentes microbianos se encuentran suspendidos en el aire y estos mismos los inhalamos o caen en la piel, mucosa o en heridas abiertas. Dentro de estas tenemos los núcleos de gotitas y el polvo. Los núcleos de gotitas suceden cuando
estornudamos, tosemos o al momento de hablar, donde partículas quedan suspendidas en el aire y caen luego a través de la gravedad en superficie o en el suelo. Luego estas gotitas al perder la humedad se van a evaporar y luego van a quedar pequeños residuos que contienen el agente infeccioso. De esta manera se pueden transmitir la viruela, la rubiola, entre otras. También tenemos el polvo, que son partículas que pueden ser procedentes de objetos contaminados o del suelo que contienen el agente infeccioso y que pueden entrar en contacto o ser inhalados por unas personas susceptibles. Y con esto se puede transmitir histoplasmosis, coccidiomicosis, entre otras. Cabe destacar que todos estos tipos de enfermedades se pueden transmitir por cualquier vía y va a depender siempre del hospedero, el agente infeccioso y del medio ambiente. Gracias. Buenas, mi nombre es Sandy González y continuando con la exposición hay que hacernos la pregunta de cuándo realizar una investigación. Es importante identificar las circunstancias generales en las que se recomienda realizar una investigación epidemiológica de campo, en especial porque esta decisión conlleva lo que es una inversión de recursos y la dedicación del equipo local de salud. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que se recomienda realizar una investigación? En general son 5. La primera es cuando la enfermedad es prioritaria. En algunas ocasiones las autoridades sanitarias establecen las enfermedades prioritarias y por lo tanto cada caso notificado deberá ser investigado. La lista generalmente se basa en criterios epidemiológicos nacional e internacionalmente establecidos y en función del alcance de las medidas de control de la enfermedad, en especial aquellas que están bajo planes de erradicación y eliminación, así como la declaración obligatoria internacional y aquellas definidas como emergente. En el segundo caso es cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. En ocasiones y dependiendo del nivel de desarrollo del sistema de vigilancia, es posible sospechar o detectar posibles cambios en los determinantes habituales de la enfermedad en una población y tiempo específico. La identificación del exceso de incidencia observado respecto de la esperada exige un ejercicio continuo de comparación en el tiempo, que forma parte de las funciones del sistema de vigilancia en salud pública. Otra de las condiciones es cuando la enfermedad parece tener una fuente común. La sospecha de una enfermedad o problema de salud infrecuente originado por una fuente común para 2 o más casos es una razón suficiente para iniciar un estudio. La investigación de estos primeros casos descubiertos, también denominados como casos índice, pueden permitir identificar y corregir temprano el problema y así evitar la ocurrencia de brotes de mayor proporción. Otra de las condiciones es cuando la enfermedad parece tener una severidad mayor que la usual. El análisis sistemático de la letalidad a partir de la información del sistema local de vigilancia y de la tasa de hospitalización a partir de los registros hospitalarios es importante para poder determinar esta necesidad de investigación. Igualmente ocurre en situaciones exactamente opuestas, es decir, aquellas en las que se observa la ocurrencia de una enfermedad con severidad menor que la esperada. También debe llamar la atención y eventualmente generar una investigación de caso. Y por último, cuando la enfermedad es nueva, emergente o desconocida en el área. La presencia probable de uno o más casos de una enfermedad que ocurre por primera vez o que hace mucho tiempo no ocurrió en una zona específica es otra de las condiciones para poder realizar una investigación epidemiológica. De manera similar ocurre en la presencia de casos de una enfermedad cuyo cuadro clínico no es compatible con ninguna otra conocida y esta debe ser objeto de investigación de caso. Muchas gracias. Mi nombre es Francis Gómez y en continuidad con el seminario voy a hablarles acerca de cómo investigar. El objetivo principal de toda investigación epidemiológica de un brote consiste en identificar los factores que están asociados con la presencia epidémica de una enfermedad en una población. Estos factores asociados que vamos a investigar son el agente causal, la fuente de infección, modo de transmisión, grupo de población en mayor riesgo y exposiciones que predisponen a la enfermedad. La investigación epidemiológica de un brote consiste en obtener información complementaria a la que nos aporta el sistema local en salud pública, y esta información complementaria es importante porque nos ayuda a identificar y a implementar las medidas de control eficaces. La investigación epidemiológica de un brote se ejecuta a través de 2 grandes actividades de campo, como son la actividad descriptiva y la actividad analítica.
La actividad descriptiva caracteriza el brote en tiempo, espacio y persona. A través de esta actividad descriptiva vamos a obtener información acerca de la fuente de infección, el modo de transmisión, el grupo, la población que es más susceptible a contraer la enfermedad, y vamos a poder implementar las medidas de control eficaces o medidas de control iniciales. En cuanto a lo que es la actividad analítica, si a través de la actividad descriptiva no tuvimos la información necesaria acerca de la fuente de infección, modo de transmisión y el grupo de población que es más susceptible, utilizamos la actividad analítica, que consiste en tener dos grupos de personas, un grupo de personas enfermas, un grupo de personas sanas, que va a ser nuestro control, en donde vamos a observar cómo actúa el medio ambiente para que contraigan la enfermedad. Y a través de este estudio vamos a poder implementar todas estas medidas de prevención para controlar la enfermedad. En cuanto a cómo confirmar la ocurrencia de un brote, esta se basa en dos tareas secuenciales. La primera de ellas es verificar el diagnóstico de los casos que fueron notificados, de donde se genera la sospecha del brote. En segundo lugar, después de confirmar estos datos que fueron conocidos, vamos a comparar las incidencias. Muchas gracias. Hola a todos, les saluda Rosana Guillén. Continuando con el seminario, les voy a estar hablando sobre cómo organizar el trabajo de campo. El equipo local de salud debe organizarse en función de tres aspectos: aspecto administrativo, logístico y técnico. El aspecto administrativo, aquí se debe mantener una comunicación con las autoridades sanitarias, políticas y civiles de la comunidad. En el aspecto logístico, se debe tener una seguridad de que se tienen los recursos mínimos, de que se organicen las personas y de que se distribuyan adecuadamente las funciones para el trabajo de campo. Y por último, el aspecto técnico, que este incluye todos los aspectos técnicos pertinentes como datos demográficos, datos clínicos, mapas, etc. El tercer paso de la investigación de campo es establecer una definición operacional de caso, la cual es una estandarización de los criterios que permiten catalogar a cada individuo como caso o no de quien se sospeche que tenga la enfermedad que se está investigando. Para esto es importante tener en cuenta tres criterios: criterio clínico, de laboratorio y epidemiológico. El criterio clínico son los signos y síntomas de la enfermedad. Los criterios de laboratorio son las evidencias bioquímicas, microbiológicas o patológicas que nos revelan el origen de la enfermedad, y el criterio epidemiológico, que constituye la distribución de los casos notables según espacio, tiempo y persona, agente, huésped, ambiente. Esto nos permite clasificar los casos como caso sospechoso, el cual presenta algunos criterios clínicos y epidemiológicos. El caso probable presenta criterio clínico y epidemiológico típico, pero sin la confirmación de laboratorio. El caso confirmado, que presenta criterios clínicos epidemiológicos típicos con la confirmación evidente de laboratorio. Y los casos descartables, que son los que no presentan ninguno de los criterios antes mencionados. Muchas gracias. Mi nombre es Juan González Blanco, para realizar la búsqueda activa de casos. Si ya se ha confirmado el brote, se tiene organizado el equipo local y se ha establecido la definición operacional del caso, la primera medida para incrementar la detención del caso es poner en práctica un sistema de vigilancia intensificada que pueda incluir la conversión de la vigilancia pasiva a vigilancia activa, la ampliación de la frecuencia y el modo de notificación, usualmente diario y telefonía, la inclusión de fichas de investigación de casos y contactos y otras acciones inmediatas. En general, los brotes suelen afectar a ciertos grupos en riesgo claramente identificables y por lo tanto la búsqueda de casos puede ser relativamente sencilla. Caracterizar el brote en tiempo, espacio y persona. El instrumento básico para caracterizar un brote en tiempo es la curva epidémica. Caracterizar un brote en tiempo implica establecer la duración del brote, definir su naturaleza y estimar el periodo probable de exposición. De acuerdo a su naturaleza, la epidemia puede ser de fuente común si varias personas se han expuesto simultáneamente a la misma fuente de infección. Puede ser fuente común puntual cuando el periodo de tiempo es corto. Y un ejemplo sería cuando las personas se contaminan por la ingesta de un alimento en una fiesta, y la de fuente común continua, que es un poco más larga, hasta pueden ser intermitentes. El ejemplo sería cuando está contaminada por la red de abastecimiento de agua. Las epidemias propagadas son aquellas epidemias lentas que ocurre la transmisión de persona a persona.
Cuando se caracteriza un brote en el espacio implica describir la distribución geográfica espacial de los casos a partir de las respectivas tasas de ataque. La distribución espacial de los casos puede ser descrita en función de diversas características que se consideran relevantes para documentar la extensión geográfica del brote, así como para esclarecer su etiología, exposición y propagación. Y para la caracterización del brote por la variable personal incluye la descripción de la distribución de los casos según las características relevantes de los individuos. Típicamente, este paso involucra la elaboración de un cuadro resumen de distribución de los casos por sexo y grupo de edad. Mi nombre es Alexandre Gómez y continuando con el seminario les voy a hablar acerca de generar hipótesis en la investigación epidemiológica. En este punto disponemos de dos fuentes de evidencia. Primero, la información médica general sobre las enfermedades y el daño a la salud, el que podrían estar causando el brote observado. Segundo, la información epidemiológica descriptiva, caracterizada en el paso previo sobre el tiempo, espacio y persona en que ocurre el brote en curso. Esta información debe sintetizar en hipótesis, es decir, explicaciones provisionales sobre tres grandes aspectos. La fuente probable del agente que causa el brote, el modo de transmisión probable del brote y la exposición asociada a mayor o menor riesgo de enfermar. Esta síntesis racional de la información disponible debe necesariamente acompañarse de recomendaciones específicas para el establecimiento de medidas de control de carácter provisional y de acción inmediata. Finalmente, la generación de hipótesis provee una base lógica para la fase analítica de la investigación epidemiológica del campo, con miras a establecer las causas básicas de la ocurrencia del brote en la población y la aplicación oportuna y efectiva de medidas de prevención de control definitivo. Evaluar la hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio. En la práctica es posible identificar al menos 4 ventajas estratégicas para ejecutar el estudio epidemiológico de tipo analítico durante la investigación de un brote en curso. Durante un brote usualmente se tiene la necesidad de obtener información específica sobre los casos, adicional a la información proporcionada por la vigilancia. Durante un brote es usualmente fácil acceder a un individuo sanos en la vecindad de los casos en el trabajo de campo de búsqueda de los casos. Los resultados del estudio analítico de un brote pueden traer beneficios inmediatos y concretos a la comunidad y sus autoridades sanitarias. La ejecución del estudio analítico de un brote es una extraordinaria y estimulante experiencia de capacitación de servicio para los equipos locales de la salud. El diseño epidemiológico de tipo analítico más apropiado y empleado en la investigación en una situación de alerta epidemiológica es el estudio caso-control. Este implica la posibilidad de complementar los hallazgos de la investigación con otros estudios confirmatorios de diseño más sofisticados en la medida de las posibilidades y los recursos disponibles. Sin embargo, un estudio caso-control básico y racionalmente diseñado, ejecutado y analizado puede aportar respuestas relevantes en el control oportuno del brote de la comunidad. Este consiste en la selección de dos grupos de personas en la comunidad. Un grupo de personas que tienen la enfermedad producida por el brote, que son los casos, y un grupo de personas sin la enfermedad, que son los controles. En el diseño de un estudio caso-control para la investigación de brotes se debe tener en consideración tres aspectos fundamentales. La selección de los casos en general. Los casos deben ser confirmados de acuerdo con la definición del caso empleada en la investigación en lo posible. Esta definición debe tener la especificidad a fin de evitar incluir como caso de un individuo que no lo sea, y esto podría dar un falso positivo. La selección de los controles. Los controles sirven para proveer una medida esperada de la exposición al factor estudiado para compararla con la observada en los casos. Por ello, casos y controles deben ser grupos comparables. Y tercero, la selección de las variables. En lo posible debe restringirse al mínimo necesario el número de variables incluido en el estudio y su selección debe estar relacionada con la hipótesis generada por el estudio descriptivo del brote. La herramienta básica para el análisis de un estudio caso-control es la tabla 2x2. En los estudios caso-control la tabla 2x2 tiene los siguientes componentes. A son los casos expuestos, B son los controles expuestos, C son los casos no expuestos, D son los controles no expuestos. A más C son el total de los casos, B más D son el total de controles, A más B son el total de expuestos y C más D son el total de no expuestos, y N es el total de casos y controles. Muchas gracias. Elena González, y ahora les hablaré sobre las medidas de prevención de las enfermedades transmisibles. La OMS define estas medidas como aquellas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida. Según el modelo de Lebel y Clark, existen 5 niveles de prevención. En la prevención primaria está el fomento de la salud y la protección específica, cuyo objetivo es la disminución de la incidencia de una enfermedad. Ya en la prevención secundaria el objetivo no es la disminución de la incidencia, sino el disminuir el curso de la enfermedad y la gravedad. En la prevención terciaria, en donde está el quinto y último nivel, que es la rehabilitación, el objetivo es la reducción de secuelas y la reinserción del individuo a la sociedad. Las medidas de prevención tienen dos enfoques. En el enfoque individual, el objetivo es aquella población de riesgo, es decir, aquellos que presentan factores de riesgo, y el riesgo de enfermar del resto de la población no se modifica. En el enfoque poblacional, el riesgo de enfermar de toda la población disminuye colectivamente, ya que el enfoque es a todas las causas que ocasionan una enfermedad en la población. En cuanto al control de las enfermedades, tenemos que control es el conjunto de acciones, programas u operaciones continuas dirigidas a reducir la incidencia y o prevalencia de un daño a la salud a niveles tales que dejen de constituir un problema de salud pública.
En el control de las enfermedades tenemos dos escenarios: el epidémico, cuyo objetivo es conseguir rápidamente una curva descendente de casos y volver a los niveles esperados lo más pronto posible. En el no epidémico existen dos objetivos: a corto plazo, mantener el número observado de casos igual al número esperado; a largo plazo, la reducción de la incidencia de la enfermedad y que ésta deje de ser un problema de salud pública. En cuanto al alcance poblacional, dependiendo del objetivo que tenga las medidas de control para la enfermedad transmisible, tendremos una enfermedad controlada, en donde esta no va a representar un problema de salud pública; una enfermedad eliminada, en donde no existen individuos infectados, pero sí otros elementos de la cadena epidemiológica que pueden ocasionar la enfermedad; y la erradicación de una enfermedad que hasta ahora solamente mundialmente ha sido erradicada, la viruela. Aquí no existen ni elementos de la cadena epidemiológica ni existen individuos contagiados. Finalmente, tenemos a que hay distintos tipos de control de enfermedades transmisibles. Todos los elementos de la cadena epidemiológica pueden ser controlados a través de distintas medidas. Tenemos aquellos controles dirigidos a la gente, al reservorio, ya este reservorio sea humano, animal o en el ambiente; a la puerta de salida. Si, por ejemplo, la puerta de salida es genitourinario, el uso de condón es una medida de control. Si la puerta de salida es respiratorio, el aislamiento y cuarentena del individuo infectado es una medida de control. La vía de transmisión, aquellas medidas de control destinadas a la puerta de entrada, que biológicamente casi siempre es igual a la puerta de salida, por lo que las medidas son parecidas, y aquellas destinadas al huésped susceptible, ya sea a aumentar su resistencia o a disminuir su susceptibilidad. Ejemplo de ello son las inmunizaciones. Mientras más específicas sean las medidas de control, mayor eficacia tendrán las mismas contra una determinada enfermedad. Es Elizabeth Granado. Vamos a hablar acerca de las características epidemiológicas de las enfermedades transmisibles, que son reservorio, hospedero, periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, susceptibilidad y resistencia. El reservorio son los gérmenes, patógenos o no, que habitan, se multiplican y se mantienen en nichos naturales específicos. El hábitat normal en el que vive, se multiplica o crece un agente infeccioso es denominado reservorio. Tenemos los que son los reservorios de agentes infecciosos, que pueden ser cualquier humano, animal, artrópodo, el suelo, las plantas o material inanimado, donde viven y se multiplican los agentes infecciosos y que depende su supervivencia y su reproducción para ser transmitidos a un huésped susceptible. El reservorio humano es una enfermedad o un grupo de enfermedades que utilizan a los seres humanos como reservorio. Estos son de gran importancia para la práctica, ya que cuando se adoptan las medidas de control se circunscriben directamente al ser humano. Un ejemplo de esto tenemos el uso de antibióticos adecuados para una enfermedad y se coloca directamente sobre el sujeto, ya que se trata como paciente y como reservorio. El reservorio principal de las enfermedades transmisibles, la lepra, la tosferina, es el ser humano. También tenemos lo que son el reservorio de enfermedades extrahumanos, que son los animales que adquieren la infección y también sirven como reservorio de enfermedades de los seres humanos. Un ejemplo de esto es la leptospirosis, la rabia y el tétano. Tenemos la zoonosis, que es cuando la enfermedad pasa del animal vertebrado al hombre en condiciones normales. Luego tenemos lo que es el hospedero, que no es más que cualquier persona o animal vivo, incluyendo las aves y los artrópodos, que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. Buenos días, mi nombre es Gina González y yo les voy a hablar sobre el periodo de incubación. Es el intervalo de tiempo desde la exposición a un agente infeccioso y la aparición de los primeros signos y síntomas de la enfermedad. La transmisión de una enfermedad durante el periodo de incubación es posible. Incluso en algunos casos, el portador de la enfermedad en periodo de incubación puede tener una larga duración. El periodo de transmisibilidad es el inicio del periodo de transmisibilidad o infeccioso, marca el final del periodo de latencia, tiempo en el que el agente infeccioso puede ser traspasado de una persona infectada a otra sana, de una persona infectada a un animal o de un animal a una persona sana. La susceptibilidad
Es una condición del cuerpo que aumenta la probabilidad de que el individuo desarrolle una enfermedad en particular. La resistencia. La resistencia hacia una enfermedad constituye aquellos mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos de una enfermedad. Una persona inmune posee anticuerpos protectores específicos y/o inmunidad celular como consecuencia de una infección o una inmunización previa o anterior. Gracias. Buenos días, mi nombre es Axel Guevara y para darle continuidad al seminario vamos a hablar acerca de lo que es la triada ecológica. La triada ecológica es la influencia recíproca entre el agente, huésped y ambiente epidemiológico que intervienen para dar como consecuencia una enfermedad. Esto significa que es el equilibrio entre tres partes, que son el agente patogénico, el huésped y el medio ambiente. Cuando se encuentran estas tres entidades en perfecto equilibrio, vamos a ver que no hay ninguna enfermedad y el ser humano, que es el protagonista de la misma, se va a encontrar en perfecta salud y va a estar sano y con ausencia de la enfermedad. Para hablar de las tres partes en específico, vamos a hablar primero del agente patogénico, que es el elemento o sustancia cuya presencia, ausencia o exceso en contacto con un huésped susceptible y en condiciones ambientales favorables sirve de estímulo a un proceso patológico. Esto quiere decir que el agente es el que va a causar los estragos a nivel del ser humano y si ocurre un desequilibrio a nivel de este puede aumentar su virulencia y puede ser el que causa la enfermedad como tal. Estos pueden ser biológicos como los virus, hongos, bacterias, los químicos como el yodo, flúor y gases nocivos, los físicos como la presión atmosférica, temperatura, humedad, ruido, radiación, fricciones y fuerzas mecánicas. Siguiente tenemos lo que es el ser humano como tal, o el huésped humano. Es el protagonista de la triada ecológica y donde recaen las consecuencias de cualquier desequilibrio que se pueda presentar. Dentro de ellos pueden ser los biológicos como la edad, la raza, la familia, el estado nutricional, los factores genéticos, la inmunidad, la susceptibilidad y la resistencia. Tenemos de comportamiento como los hábitos y costumbres, la ocupación, la exposición a factores de riesgo, factores psicológicos como la personalidad y el estrés. Y tenemos como último los sociales como la recreación, alimentación y nutrición. Finalmente tenemos al medio ambiente, que son las diferentes condiciones o factores externos que van a poder tener alguna influencia en lo que es el ser humano o el agente patogénico como tal. Pueden ser biológicos como los seres vivos, los animales, microbios y plantas que rodean a las personas incluidas ellas mismas. Los físicos tenemos el clima como la lluvia, la luz, la temperatura y el viento, la misma topografía o la estructura geológica como el abastecimiento de agua o minerales, y luego los sociales y económicos que son la posición social, seguro social, empleo, prácticas religiosas y alimentarias y condiciones higiénicas. Muchas gracias. Para que se produzca una enfermedad es necesario un agente causal y un lugar donde pueda sobrevivir, que se denomina reservorio. Debe encontrar también la manera de poder salir de este, que lo hace a través de la puerta de salida, y una vía de comunicación que lo lleve hacia el huésped, que se llama vía de transmisión. Además, debe encontrar la manera de poder entrar al huésped, que lo hace por la puerta de entrada. Este ciclo que cumple el agente causal para poder llegar al huésped se llama cadena epidemiológica y fue denominada por Anderson. Se define agente causal como un elemento, sustancia o fuerza que ya sea inanimada o animada y cuya presencia o ausencia puede entrar en contacto directo con un huésped susceptible y en condiciones ambientales propicias puede servir como estímulo para indicar o perpetuar el proceso de la enfermedad. Estos pueden ser agentes biológicos, agentes físicos o agentes químicos. Los agentes biológicos son agentes causales vivos o animados y estos pueden ser los parásitos, los hongos, los virus, entre otros. Los agentes físicos son agentes causales no vivos o inanimados y estos pueden ser accidentes automovilísticos, lesiones ocupacionales, entre otros. Y los agentes químicos son agentes causales inanimados como son el arsénico, el plomo, los vapores, entre otros. Reservorios son aquellos hombres, animales, suelos o plantas en el cual el agente causal vive y se multiplica para poder así llegar al hospedero susceptible. En esto tenemos los reservorios humanos que se encuentran en el caso clínico reconocido en el cual los presenta signos y síntomas y el paciente se encuentra hospitalizado o aislado en su hogar. Luego tenemos los inaparentes, los cuales presentan pocos signos y síntomas, por lo tanto es difícil de diagnosticar y de mantener aislado de la comunidad. Y los portadores, los cuales no presentan ni signos ni síntomas. Luego tenemos los reservorios animales, que los principales son los domésticos, pero también tenemos los animales salvajes y los roedores. Y por último tenemos el suelo, que mayoritariamente aquí se encuentran los gérmenes intestinales. La facilidad con que sale el agente causal del reservorio condiciona la peligrosidad de la enfermedad y la forma con que lo hace condiciona la vía de transmisión de este hacia el hospedero. Este puede ser por la puerta respiratoria, que al toser, estornudar o hablar liberamos gotitas de saliva en el cual contiene el agente causal. También tenemos la puerta intestinal, que esta es una
forma intermitente, puesto que no siempre en las heces del portador se encuentra el agente causal. También tenemos la puerta urinaria, las lesiones abiertas de las enfermedades infecciosas, la eliminación mecánica, puesto que algunos agentes causales necesita que se le facilite la salida del reservorio. La vía de transmisión es aquel medio de transporte que utiliza el agente causal para poder llegar al hospedero y así producirle la enfermedad. Esta puede ser de manera directa o indirecta. La manera directa es aquel contacto directo entre el reservorio y el hospedero, y la manera indirecta son aquellos agentes causales que pueden sobrevivir fuera del reservorio y se valen de intermediarios para llegar al hospedero, como son los vehículos, que en esto encontramos la leche, el agua, el aire, o los vectores, que el más común son los artrópodos. La puerta de entrada usualmente es la misma que utiliza para salir del reservorio, pero no siempre la parte afectada del organismo del hospedero coincide con la puerta de entrada del agente. Las puertas de entrada pueden ser la respiratoria, la digestiva, la mucosa y la piel. Una vez que el agente causal penetra al hospedero, no siempre nos indica que puede producir una enfermedad, puesto que existen mecanismos de defensa, edad, sexo, raza, estado nutricional, la fatiga, que estos pueden ayudar o no a producir la enfermedad. Una vez que el agente causal penetra al hospedero, no siempre nos indica que puede producir una enfermedad, puesto que existen mecanismos de defensa, edad, sexo, raza, estado nutricional, la fatiga, que estos pueden ayudar o no a producir la enfermedad. Hola, mi nombre es Karen Guzmán y para continuar con el seminario hablaremos ahora sobre las inmunizaciones en las enfermedades transmisibles. El objetivo de la inmunización es provocar una respuesta inmune positiva en el individuo con la finalidad de protegerlo frente a los microorganismos patógenos. La inmunización actúa sobre el tercer eslabón de la cadena epidemiológica, que es el huésped susceptible. Por lo tanto, está a disposición para hacer profilaxis. Las inmunizaciones se van a dividir en dos grupos, que es la inmunización activa y la inmunización pasiva. La inmunización activa es la que se obtiene tras la vacunación, es decir, aplicar la vacuna, y la inmunización pasiva es la que se obtiene al administrar sueros e inmunoglobulinas. La inmunización activa es la que se produce cuando el individuo crea sus propios anticuerpos, es decir, el sistema inmune responde ante un estímulo antigénico y elabora los anticuerpos. Esta se va a dividir en natural y artificial. Natural es cuando padecemos la enfermedad, por ejemplo, enfermedades como la varicela y el sarampión, y puede ser artificial cuando se administra la vacuna. La inmunización pasiva es cuando el individuo se le administran los anticuerpos, es decir, son colocados de forma exógena, pero estos anticuerpos o estas formas de protección tienen una vida media corta debido a que son catabolizados por diferentes vías. La inmunización pasiva se va a dividir en dos grupos, puede ser natural y puede ser artificial. Natural es la transferencia de anticuerpos. Podemos encontrar cuando la madre le transfiere al hijo a través de la placenta durante la gestación los anticuerpos y también a través de la alimentación materna, sobre todo cuando sea una lactancia materna y en particular el calostro, que tiene una alta concentración de anticuerpos. Y puede ser artificial cuando se administra las gamma-globulinas o suero. Las gamma-globulinas son un tipo de anticuerpos. Por ejemplo, podemos nombrar la gamma-globulina tetánica. Muchas gracias por su atención.